Ahora con el último panel, con Javier Lacunza, que es vicepresidente de APSE, de la Asociación de Palacios de Congresos de España, y director de Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, que nos va a hablar sobre las perspectivas MAIS desde los venues. Muchísimas gracias. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a toda la organización por dar voz a la Asociación de Palacios de Congresos y bueno, celebrar, ¿no?, el hecho de que nos podamos encontrar, aunque sea de manera virtual. Trataré no de hablar tanto de virus y de COVID, sino de 4 perspectivas que se ciñen a lo que es el día de hoy, ¿no? La perspectiva de negocio, la perspectiva de la funcionalidad de los espacios, la gestión de los espacios, la perspectiva un poco desde el ámbito del uso de la tecnología y la perspectiva social, ¿no?, un poquito vinculada a determinados aspectos incrementales que tienen que ver con el uso de nuestras infraestructuras. No he preparado una presentación, pero no la voy a mostrar porque, interviniendo el último, pues entendía que seguramente había algunas cosas de solate respecto a los ponentes precedentes, y en ese sentido pues quería ser ágil, quería evitar reiteraciones y quiero tratar de, bueno, aportar cosas nuevas sobre lo dicho, y esa es un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, hablando de la perspectiva del negocio, en donde estamos ahora mismo, las venues, los 32 palacios de congresos que componemos la asociación, la situación puede ser un poco asimétrica, lógicamente, porque hablamos de sedes que están en ciudades más grandes y más pequeñas, y lógicamente la naturaleza de cada ciudad, de cada entorno urbano, pues condiciona en grandísima medida cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Sí que podemos tener un razonable consenso hablando del Q4 de 2021, del último trimestre de 2021, como un atisbo de luz al final del túnel, eminentemente basado en negocio nacional, eminentemente asociativo, en lo que es en nuestro caso, si bien hay algunos atisbos de esperanza también en el ámbito... Sí, en el ámbito corporativo, sí que tenemos una perspectiva de una intensificación por parte de la actividad de la administración pública, que seguramente muchos de los servicios que acometía anteriormente pues requieren de espacios incrementales, y en ese sentido pues en muchos casos están aterrizando en los palacios de congresos. Coincido con lo dicho, o coincidimos desde la asociación con lo dicho previamente en un momento de la intervención, en el cual se identifican un poco a las ferias como un poco las alumnas aventajadas que seguramente están anticipando respecto de ese Q4 la actividad, incluso ya desde Q1 y Q2 de este 2021. Y en el internacional hay unas posturas un poquito divergentes desde quien lo sitúa en la segunda mitad del 2022, a casos como el CCIB de Barcelona, que sitúan incluso en el primer semestre del 2022 la recuperación, o casos tan extremos que también hablan de Congreso Internacional en Q4 de 2021, lo cual es, en el caso, puede parecer sorprendente, pero ciertamente esperanzador, ¿no? Entonces, un poco desde la óptica de los diferentes, eminentemente dividiendo entre asociativo y corporativo, nacional e internacional, un poco ese cuadrante a nivel de negocio para los palacios de congresos, ese es un poco el resumen que podemos hacer del momento en el que estamos, ¿no? Entendemos que el gran espacio, bueno, pues tiene una oportunidad, ¿no? Es cierto que es un momento difícil desde el punto de vista económico, todos hemos minorado cifras de facturación y bajada en ingresos y, lógicamente, en rentabilidad, pero sí que es verdad que el gran espacio está recibiendo a una tipología de cliente que seguramente antes no tenía, ¿no? Lógicamente, estamos en una situación en la cual un ratio muy importante para los palacios de congresos, como es el precio metro cuadrado, se está viendo afectado en la manera en que necesitamos dedicar más espacios para eventos que ocupaban menos espacio previamente. Si bien creo que hay un esfuerzo bastante consolidado de no bajar, digamos, estructuras de precio prescindiendo de ese espacio incremental, ¿no? Una reflexión respecto a la rentabilidad de la operación. Creo que todos parece haber un razonable consenso, desde luego, por parte de quienes han intervenido antes de mí y, desde luego, en el seno de la asociación, ¿no? El hecho de que la presencialidad es fundamental. El online no vale y, por lo tanto, la presencialidad es fundamental. Creo que la presencialidad, o creemos que la presencialidad,
va a tener un componente premium importante. Desplazarse, pese al proceso de facilitación que va a suceder, ¿no? Seguramente va a seguir siendo complejo durante un tiempo, y el hecho de poder acceder a eventos va a enmarcar o va a tener un cierto concepto premium, ¿no? En ese sentido, para las grandes sedes creo que esto puede ser una esperanza desde un punto de vista de operativa, de marginalidad y de mantenimiento, incluso de razonables alzas de precios, ¿no? Creo que también ha habido un giro, o creemos, siempre hablo un poco en nombre de la asociación, en el entorno de lo que pueden ser los eventos propios y las coproducciones, es decir, un poco el cambio del rol de los venues, que, bueno, en muchos casos, es verdad que hay venues muy diferentes entre nuestros asociados, puesto que tenemos venues puros de congreso y de reunión corporativa, venues mixtos que encierran también una parte ferial, bien vía ferias propias, bien ferias de terceros, y luego tenemos también muchos de nuestros recintos, entre los cuales está Pamplona, Navarra, en los cuales también tenemos una dimensión cultural muy importante en nuestra dimensión de auditorio, ¿no? Entonces, sí que de alguna manera, desde la perspectiva del negocio, un poco haciendo de la necesidad virtud, han salido esas necesidades de, no teniendo tanto volumen de terceros, entrar en eventos propios y en coproducciones de una manera más decidida de lo que venía siendo históricamente. Y una referencia al cultural, porque en algunos casos forma parte del ADN de nuestros edificios, pero en otros casos se está percibiendo como una oportunidad incremental. Al final, nuestros espacios en general son grandes y los teatros pequeños o las pequeñas salas de concierto están teniendo enormes dificultades, y seguramente estamos recibiendo potencialidades de clientes que antes no venían, ¿no? Y en ese sentido creo que también los eventos culturales son un espacio de experimentación muy interesante desde el punto de vista de gestión de protocolos, de temas de trazabilidad, por supuesto de ventilación y sobre todo de capturas de aforos grandes. Ciñéndome, por ejemplo, al caso de aquí, nosotros estamos trabajando con aforos de 750 en auditorios y aforos de casi 1.400 personas en entornos multiusos, como es el caso del Navarra Arena. Y en ese sentido es todo una batería de experimentación, trabajando muy cerca con las autoridades sanitarias para verificar muchísimos aspectos de trazabilidad, de calidad de aire, que se han convertido en elementos muy importantes, y que de alguna manera la actividad cultural nos permite, bueno, anticipar muchísimos aspectos que luego podemos aplicar en el MAIS, ¿no? Bien, con esto más o menos dejo completada la perspectiva un poco del negocio. Vamos a la perspectiva segunda, que es la perspectiva funcional. La capacidad transformadora de los espacios es un elemento importantísimo. En ese sentido, bueno, pues a los palacios de congresos se les supone, ¿no?, por anticipado, esa capacidad de transformación. Ajustes en aforos, lógicamente utilización de superficies más grandes para cosas que antes sucedían en aforos más pequeños, casos de redistribuciones de entradas en los edificios, aparte de estancias intermedias, que incluso han llevado en algunos casos a necesidades de intervención incluso de obra civil, ¿no? El tema de la ventilación, que es fundamental, tardó bastante en la pandemia, o digamos en ser estándar de facto, o como queramos llamarlo, o convencimiento, el tema de los aerosoles, y sin embargo, pues bueno, ha terminado por imponerse, particularmente después de la segunda ola, ya por octubre, noviembre, y en ese sentido es verdad que, bueno, medir CO2 es relativamente sencillo, pero seguramente nos vemos en la necesidad de ir un paso más allá, de entender calidad de aire en toda su globalidad, no solamente bajo el parámetro del CO2, sino suspensión de micropartículas, temperaturas, etcétera, llegando un poco a lo que pueden ser coeficientes de propagación de bioaerosoles. Eso, incluso aunque el COVID se marche, previsiblemente puede haber venido para quedarse, y en ese sentido las calidades de aire se convertirán en un elemento muy importante y en una prestación bastante importante de sedes que agrupen a mucha gente, ¿no? Desde la perspectiva funcional, y lo he mencionado anteriormente, muy importante todos los aspectos de trazabilidad, también lo ha mencionado Pepe en su intervención. Nosotros hemos trabajado muy de la mano del Departamento de Salud, aquí hablo específicamente no de la asociación, sino del trabajo que hemos hecho en nuestro Palacio de Congresos, un trabajo muy de la mano con nuestro Departamento de Salud para, de alguna manera, tratar de convertir los grandes entornos que tenemos un poco en bancos de pruebas, en bancos de soluciones, siempre, lógicamente, con un respeto a la protección de datos, pero incidiendo mucho sobre el control. Eso nos ha llevado
por ejemplo, pues hacer una experimentación, hablábamos del caso de la Sala Apolo de Barcelona o el caso del Palau Sant Jordi con el concierto de Love Lesbian, pero aquí, por ejemplo, desde la segunda ola, hacemos dentro de la batería de preguntas de los equipos de rastreo, está la presencia en nuestros establecimientos y hacemos un muestreo, un cribado preventivo de las butacas que se encuentran alrededor de una persona que ha dado positivo, ¿vale? Sin que nosotros lleguemos a saber quién es la persona positiva, ahí hay un bloqueo completo de datos por parte del Departamento de Salud, pero sí existe sí tenemos articulado con el equipo de rastreo esos muestreos preventivos. Gracias a las condiciones de aforos, a las condiciones de ventilación, en fin, a todos los protocolos establecidos, se ha demostrado un 0% en propagación efectiva en interiores en lo que concierne a nuestras dos principales infraestructuras, ¿no? En ese sentido, bueno, pues está claro que el proceso está engranado, ha costado un poco de tiempo porque son bastantes partes a poner de acuerdo, pero tenemos un precepto de confianza muy fuerte sobre el hecho de la no propagación incluso de casos positivos dentro de nuestros interiores, lo cual ha facilitado el hecho de seguir progresando en ganancia de aforos y en ganancia de seguridad para el público, que es lo más importante. Toda esta experiencia que la hemos enmarcado fundamentalmente en la actividad cultural, la podemos trasladar al MAIS dando esa confianza para poder reunir 600, 700, 800 personas bueno, pues con niveles de confianza importantes. También desde la perspectiva funcional es muy importante razonar en torno a lo que es el F&B, todo lo que es food and beverage, todo lo que es comida, bebida, servicios de restauración. La perspectiva ahora mismo no es muy halagüeña. En muchos casos tenemos eventos y en muchas comunidades autónomas, tal es el caso de la nuestra, no podemos ofrecer comida y bebida. Iremos seguramente pasando por una transición de una comida móvil e individualizada y tardaremos todavía tiempo seguramente en ver bueno, pues grandes mesas con 8, con 10 comensales pudiendo compartir una comida libremente, ¿no? Como solíamos hacer, pero desde luego esa es un poco la perspectiva que tenemos a día de hoy desde las venues. Tercero, desde la perspectiva de la tecnología y del uso de la hibridación. Bueno, el convencimiento al que llegamos después de estos meses es que la tecnología y las capacidades, las funcionalidades de hibridación son un complemento y no un sustituto. Desde ese plano trabajamos. También varios palacios hemos hecho testeos sobre sistemas de pay-per-view, también un poco para ver un poco la óptica económico-financiera del pay-per-view desde el punto de vista de cuál es la capacidad de monetizar contenidos y de ver efectivamente qué capacidad de cobertura de costes tienen, con una limitación muy importante. Y en ese sentido, pues incidir en que efectivamente bueno, pues el pay-per-view y el streaming son herramientas, como decía, complementarias, pero difícilmente sustitutivas, ¿no? También desde el punto de vista de la hibridación y la tecnología, ¿quién hibrida, el venue o el organizador? Que esta es una reflexión importante en donde también hemos tenido nuestros, no sé si llamarlos bandazos o diferentes perspectivas, ¿no? Posiblemente en el centro o en el medio esté la virtud. Creo que por parte de los venues en algunos casos hemos hecho inversiones importantes en conectividad, en sistemas centralizados de videoconferencias, en convertir prácticamente la totalidad de nuestras salas, y no una parte bueno, muy importante de ellas, en platós virtuales de una manera razonablemente rápida y funcional, pero, digamos, el punto de customización último que necesita el cliente final, sea asociativo o corporativo, seguramente necesita de un organizador intermedio que pone, digamos, esa solución que se ajusta exactamente a las necesidades de cada cliente final. Es muy complicado desde las venues dar, digamos, una solución tecnológica llave en mano que aborde todas las casuísticas. No tenemos habitualmente equipos de esas dimensiones, de esas características, y por lo tanto, pues en este proceso de hibridación seguramente organizador y sede van un poco de la mano. Y luego también un razonamiento en torno a esos hipotéticos fondos de digitalización con el tema de Next Generation Europe, fondos de reconstrucción, revitalización, como se llamen. Bueno, la duda efectiva y razonable de si en algún momento llegarán, pero nos consta que hay varios proyectos de nuestras venues, entre los cuales estamos incluidos aquí, que han solicitado bueno, pues acogerse a ayudas de ese tipo para progresar en su digitalización. Por último, también entendemos desde ciudades más pequeñas o más medianas, no mirando a Madrid, a Barcelona, a los principales referentes del MAIS, que una cosa que se ha mencionado aquí, que son los eventos multisede o incluso eventos un poco en
en ruta, roadshows, es posible que para ciudades de un determinado tamaño, que sí que tienen una sede bastante funcional, con espacios amplios, etcétera, y con una capacidad tecnológica de relevancia, pues exista una oportunidad incremental merced un poco a la tecnología y a esa necesidad un poco de distribución, ¿no? De no tanta centralización en algunas tipologías de eventos. Y último y cuarto punto, la perspectiva social de nuestras infraestructuras. Pensamos que bueno, lo que ha pasado a lo largo del año 2020 y 2021 nos han permitido algunos espacios que pertenecen a la asociación, que son espacios grandes, que son espacios funcionales y que son espacios muy acostumbrados a una óptica muy de servicio, el haber podido ponernos al servicio de las autoridades sanitarias en materias de rastreo, de vacunación, de testeos de PCRs, de antígenos, incluso en hospitales de campaña, ¿no? Como pudo ser el caso de IFEMA. Bueno, pues entendemos que hemos remado también por ayudar, que hemos colaborado, que hemos tenido una interlocución con las autoridades sanitarias y seguramente pues eso ha ayudado a que algunos proyectos que pueden tener el riesgo de ser vistos en sus destinos como proyectos un poco excesivamente grandes o megalómanos o de los antiguos tiempos, pues hayan tenido una finalidad social importante y que hay que capitalizar y, por supuesto, seguir ayudando, ¿no? A ese punto, una reflexión sobre el trabajo con las autoridades sanitarias. Tenemos una perspectiva muy asimétrica desde las diferentes sedes de cómo se tratan unas sedes en determinadas ciudades, en determinadas regiones, en determinadas comunidades autónomas con sus autoridades sanitarias. Es muy importante una interlocución fluida, un precepto de confianza desde las autoridades sanitarias hacia las sedes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Valencia, donde prácticamente es el propio Palacio el que está validando, haciendo un poco de proxy de las autoridades sanitarias la validación o no de los eventos. Creo que son ejemplos de buenas prácticas que no son equivalentes en todo el territorio. Yo desde la óptica de Navarra, donde estoy, puedo decir que el trabajo ha sido muy fluido, muy gratificante. No siempre hemos obtenido todo lo que hemos querido, pero desde luego el roce hacia el cariño, el entendimiento es importante y en una situación en donde progresivamente prevemos que las cosas puedan ir siendo más fáciles, también pues, acomodar los ritmos y los tiempos es importante, ¿no? Y por último, desde la perspectiva social, pues también esa entrada de las sedes, como mencionábamos anteriormente, en eventos propios y en coproducciones, en una tipología de evento que quizá no existía con la oferta de un tercero, pues también en algunos casos ha permitido legitimar ulteriormente el papel social, urbano, de desarrollo, de convivencia, de creación de comunidad que tienen nuestros palacios de congresos. Esa es la óptica de las 4 perspectivas que os quería dar: perspectiva de negocio, perspectiva funcional de espacios, perspectiva de hibridación y de tecnología y perspectiva social. Pues confío en no haberme pasado del tiempo y confío en no tampoco haber sido reiterativo y haber aportado una óptica incremental sobre lo ya dicho. Muchísimas gracias.